para dar inicio a esta sesión y dándole la más cordial bienvenida a la doctora Esther Morales Franco, que nos favorece con su presencia este día con una presentación que tiene por nombre Aprendizaje Activo y Habilidades Digitales en Alumnos y Académicos, y subtitula El caso de los simuladores de gestión. Quiero hablarles para iniciar, previo a darle la voz a mi querida doctora Esther Morales Franco, voy a hablarles un poquito de quién es ella. La doctora Morales Franco es profesora investigadora titular C, nivel C, adscrita al Departamento de Estudios Institucionales de la Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha impartido docencia en las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa. Es reconocida con el premio, o ha sido reconocida con el premio a la docencia en el 2016. Actualmente es responsable del cuerpo académico de Derecho, Administración e Instituciones. Es doctora y maestra en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa y licenciada en Administración por la misma universidad, pero de la Unidad Azcapotzalco. En dichos estudios fue reconocida con la Medalla al Mérito Universitario. Aborda las líneas temáticas de formación universitaria en la era digital, los impactos de la integración tecnológica en las organizaciones y las disrupciones en el mundo laboral desde una mirada ética. Ambas se enriquecen con una perspectiva de derechos humanos como el acceso a la información y a la protección de datos personales que se combinan con la transparencia, la rendición de cuentas y otros derechos. Ha impulsado el uso de simuladores en la formación universitaria, en la formación de administradores, a partir de un trabajo colaborativo con docentes de las diferentes unidades académicas. Actualmente participa en el proyecto de rescate de fuentes histórico-jurídicas y en el proyecto de red universitaria de aprendizaje, en el convenio con el Archivo Histórico de la Ciudad de México con el fin de realizar un escaneo, diseñar y desarrollar un catálogo que esté disponible en una biblioteca digital que permita consultar las actas del Cabildo del antiguo archivo de la Ciudad de México. Bueno, además de esta semblanza que ella nos comparte, quiero decir que su labor dentro de la Comisión de Diagnóstico y Estrategia para la Docencia en la Contingencia fue destacadísima y fue una de los pilares más importantes. Yo diría que casi que el pilar, pero alguien muy, muy importante realmente para el trabajo que se ha venido haciendo en torno a este proyecto emergente de enseñanza remota. Y bueno, finalmente, pues sin nada más que decir y agradeciendo nuevamente muchísimo su presencia y la generosidad de compartir, te decimos, querida Esther, como ya dijo el maestro Amir, bienvenida a Xochimilco. Adelante, es todo tuyo el micrófono. Pues muchas gracias. Yo me siento honrada y muy halagada por las palabras y la introducción y la presentación que hizo de mi persona, mi querido amigo, colega Fernando, con quien he colaborado en otras instancias. Ya lo comentó él en la comisión, una comisión muy importante que sin duda marcó nuestras vidas, nuestras trayectorias, nuestra vida institucional y nuestra resignificación en nuestro quehacer universitario desde las diferentes funciones que nosotros llevamos a cabo, no solamente en la docencia, sino en la vinculación, el acompañamiento con los alumnos, pero sobre todo en la visibilidad del quehacer del docente desde un sentido más amplio. Entonces, les agradezco mucho la amabilidad que tuvieron para conmigo en invitarme a colaborar con ustedes en hacer esta presentación que hizo Fernando. Y bueno, sin más preámbulos, me voy a permitir compartir mi pantalla con una sobre mi presentación. Un segundo, déjenme la pongo disponible para irme lo más rápido posible. Me preguntaba Fernando que de qué forma quisiéramos que abarcáramos, y bueno,
con la finalidad de hacerlo lo más rápido, lo más digerido posible, voy a tratar de hacer la presentación lo más rápido posible, y después empezar con las preguntas y respuestas. No obstante ello, si alguien quisiera empezar a colocar sus preguntas en el chat, se los agradeceré. Como comentaba Fernando, la propuesta que traigo con ustedes es este título, que es Aprendizaje Activo y Habilidades Digitales en Alumnos y Académicos, el caso de los simuladores de gestión. Los simuladores de gestión forman parte de una estrategia que nosotros impulsamos en 2015 en la unidad Coajimalpa, y afortunadamente hemos tenido una muy buena recepción de colegas de las diferentes unidades. El proyecto ha transitado por diversas fases y ahorita pues estamos muy contentas porque hay grupos de académicos de la unidad Iztapalapa, de la unidad Azcapotzalco y de la unidad Xochimilco que han integrado de manera muy entusiasta, pero sobre todo con mucha perspectiva de las posibilidades que generan los simuladores de gestión en el desarrollo de habilidades en los alumnos. Ya se trascendió a una parte de integrador de conocimiento que se les presenta a los alumnos de manera fragmentada en las diversas UEAs. Ahora estamos hablando de habilidades, estas habilidades blandas, estas habilidades humanas que promueven la reflexión y el pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué es la propuesta que traigo con ustedes? Es una pequeña introducción. Vamos a ver algo de la innovación pedagógica y la tecnología educativa. Otro punto que tiene que ver con el aprendizaje activo y el desarrollo de las habilidades. Después continuamos con los caminos didácticos y las estrategias tecnológicas, entre las cuales está el uso de los simuladores, y quizá aquí me faltó colocar la simulación, porque es muy importante distinguir el uso, los simuladores de la simulación. Y la formación en administración, y ahí ya empiezo yo con la parte que nosotros hemos desarrollado en un trabajo colaborativo con las unidades hermanas, y la experiencia en la formación de administradores, cuál fue el resultado de un instrumento que aplicamos justo en esta experiencia en el contexto del PER. Aquí es importante señalar en la introducción que no podemos pensar en una presentación que aborde la innovación educativa en este año 2021 sin hacer referencia a la necesidad de transformarnos que nos ha impuesto la pandemia, ¿no? Creo yo que sí ha sido un elemento muy, digamos, de muchos claros oscuros. Ha sido muy lamentable dejar de contar con gentes queridas, colegas, familiares y demás que ya no están con nosotros por culpa de este virus, pero también ha sido una oportunidad inimaginable de conocer nuestras potencialidades como institución, como profesionistas de la educación y como comprometidos con la formación de las alumnas y de los alumnos, ¿no? Creo que es importante señalar que también esta pandemia nos ha logrado visibilizar de otra forma esto que llamamos habilidades blandas respecto de las habilidades técnicas, ¿no? En muchas ocasiones se hablaba de la integración de las tecnologías para fortalecer las habilidades técnicas, el saber hacer qué con cierto instrumento, y sin embargo ahora estos instrumentos que han entrado a nuestras vidas, a nuestra práctica cotidiana, han colocado un foco diferente a las habilidades blandas, ¿no? Por eso es importante que se reflexione a partir de la experiencia que vivimos y tener un horizonte diferente sobre los desafíos que vamos a enfrentar en el futuro inmediato. Aquí la pregunta que sale es si nosotras como organizaciones escolares, todos los que conformamos esa organización, docentes, alumnos, incluso personal administrativo, personal de apoyo de todos los niveles, estamos suficientemente, seremos capaces de
de incorporar, de aprovechar de manera creativa ese aprendizaje que ya tenemos, pero el aprendizaje, como saben, pues es una teoría, es un tema que tiene varias teorías y que muchas ocasiones necesitamos reflexionar sobre esta idea de si aprendimos, cómo lo aprendimos, concretarlo en una idea para interiorizarnos nosotros, ¿no? También surge otra pregunta, si seremos capaces de encontrar una configuración armoniosa que permita, pues, una mayor eficacia de nuestro quehacer formativo. Aquí, pues, evidentemente, ustedes que son de Xochimilco, sabemos perfecto, pues la potencialidad que tiene el modelo Xochimilco, el modelo modular de integración académica, etcétera, cómo fue afectado en términos de este distanciamiento físico que nos impuso la pandemia, ¿no? Y eso evidentemente va a seguir estando en reflexión precisamente porque nosotros tenemos que encontrar configuraciones de presencialidad con las condiciones de un riesgo sanitario que todavía no termina. Aquí es bien importante hablar que debemos de pensar de manera, digamos, puntual a qué le vamos a llamar innovación pedagógica y tecnología educativa. Y el mensaje que a mí me gustaría mandar y llamar su atención es que precisamente no por el hecho de usar tecnología educativa estamos haciendo innovación pedagógica. Que la innovación pedagógica está más vinculada con procesos de introyección de experiencias en donde el docente y el alumno conviven en una experiencia de un proceso educativo. Creo yo que es bien importante pensar que el docente, cuando elige utilizar una tecnología educativa, y aquí podemos señalar que puede ser desde la tiza y el pizarrón hasta un aparato de realidad aumentada o de simulación, todas son tecnologías educativas. Lo más importante es que esta tecnología educativa deba de permitir, deba de generar un escenario que permita digamos, una comprensión de contacto y de interacción entre el quehacer educativo. No es el instrumento en sí, sino las potencialidades de la interacción a partir de un pretexto educativo de generar un conocimiento, un aprendizaje en el alumno, ¿no? Por eso es bien importante que la tecnología educativa esté vinculada con un elemento de experiencia de los alumnos, ¿no? Es bien importante señalar ahorita que precisamente la tecnología educativa, como comentaba Fernando, una de las líneas de investigación tiene que ver con los derechos humanos y cuando nosotros decidimos una tecnología educativa, también estamos decidiendo el día de hoy, 2021, con la irrupción de las tecnologías, estamos de alguna forma definiendo ciertas restricciones de acceso al aprendizaje. Y precisamente por eso es importante conocer el vínculo entre el acceso a la tecnología y las potencialidades de esta tecnología en ciertos elementos sociales, como puede ser la educación. Hay un análisis que se hace por parte de Sharpless en donde dice, a ver, vamos a tratar de comprender de qué estamos hablando con innovación educativa, que no es innovación tecnológica, innovación educativa que puede vincular apropiación tecnológica e innovación pedagógica, ¿no? Entonces, él ha desarrollado durante 2021 una serie de, digamos, ranking de todas las propuestas y los tipos de uso que se le da a la integración tecnológica para efectos educativos. Lo pueden encontrar en este link, en el Open University. ¿Y qué es lo que él identifica? Identifica 6 temas
que integran teorías pedagógicas y que se vinculan justamente con el desarrollo de las habilidades y el uso de las TIC. El primero es el tema de escala, el segundo es el tema de conectividad, el tercero es el tema de reflexión. En la columna del lado derecho nosotros podemos ver cuáles son las bases teóricas que refieren a este tema del uso de las innovaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la escala, habla que es una estrategia focalizada en la cobertura. Es una estrategia que se utiliza principalmente en políticas que plantean amplificar el acceso a la educación. ¿Cuáles son las bases teórico-pedagógicas? Bueno, pues los cursos masivos abiertos en línea, el aprendizaje rizomántico, el aprendizaje consultivo, la consulta ciudadana, el aprendizaje masivo, social y abierto, y el aprendizaje por medio de redes sociales. Hay otro tema que refiere a la conectividad y que se focaliza justamente en las oportunidades de acercamiento en el mundo global. Esto tiene que ver con la vinculación con otros grupos académicos y de alumnos de otras latitudes, ¿no? Aquí prácticamente la base teórico-pedagógica que él observa en estas experiencias es la clase invertida, el aprendizaje cruzado y el translingüismo. Hay otra que a mí me parece muy importante, que es la de la reflexión, que por sus cualidades dinámicas y móvil puede significar el futuro de la educación. Nosotros en un grupo que tenemos con colegas de España estábamos discutiendo que justamente es esta fase, este tema, el que más se desarrolló en el contexto de la pandemia. ¿Por qué? Porque habla de considerar al aprendizaje humano como un continuo ciclo de compromiso y reflexión con nuestra actividad en el mundo. Un concepto profundo e integral del aprendizaje anclado en experiencias y al contacto con el mundo, pensando en que todos los elementos de un programa académico que que se hace llegar por medio de tecnologías digitales, en el contexto que estamos, está siempre situado en el difícil paso de la pandemia, ¿no? Entonces, está muy vinculado con el entorno, está muy vinculado con la experiencia y está muy vinculado con los conocimientos previos que nosotros tenemos. Aquí parte de las bases teórico-pedagógicas está el aprendizaje por medio de la argumentación, el retroaprendizaje, también está la evaluación para el aprendizaje, el análisis del aprendizaje, análisis formativo, el aprendizaje para aprender, el aprender a aprender y el diseño de aprendizaje informado por análisis. Hay otras tres propuestas que tienen que ver con la extensión, la personificación y la personalización. No me voy a extender aquí, me parece que la anterior con esta quedó, quizá más adelante las pueda yo retomar. ¿Qué es lo que hemos observado nosotros en el contexto de la pandemia? Que realmente dentro de los últimos 20 años ha habido una gran, digamos, interés por observar las perspectivas del aprendizaje a partir de la disrupción de las tecnologías en el entorno escolar. De estas, el conductismo, el aprendizaje social y socioconstructivismo, la cognitiva, el conectivismo y las inteligencias múltiples, nosotros destacamos al aprendizaje social o socioconstructivismo, que destaca y que se vincula con este tercer tema del que yo les hablaba de reflexión, que ya observa Sharples. ¿Por qué? Porque destaca el elemento de la interacción, el proceso educativo como una interacción social en donde confluye varios elementos y no solamente es el docente con el alumno, el docente con el grupo de alumnos, sino hay otros elementos en donde está el medio, el contexto, la situación. También tiene una perspectiva de construcción de conocimiento a partir de la experiencia, a partir de saberes previos del conocimiento de la realidad. Y finalmente,
que promueve la participación activa y el aprendizaje significativo y holístico que se vincula como el contacto de la cultura y el entorno. Y esto es bien importante porque justo esto es parte de los elementos que la pandemia logró, digamos, de alguna forma, empezar a abrir caminos que habían estado como cerrados en esta resistencia natural que estaba precisamente por la integración de la tecnología en las prácticas educativas centradas en el docente, en el discurso, en toda una conferencia de nuestros docentes, que escucharlos es un privilegio. Hay docentes que yo me puedo pasar horas escuchándolos porque tienen un discurso filosófico, es un aprendizaje total, ¿no? Pero había una resistencia natural, el cambio, pero sí es importante que esto logró romper esas barreras de resistencia que había, ¿no? Es importante señalar que el del aprendizaje activo logra situarnos en un elemento que a lo mejor nosotros ya habíamos observado, antes había digamos, antes de la pandemia, había una tendencia a hablar de que veíamos en nuestros estudiantes un desencanto, una falta de perspectiva de futuro sobre el aprendizaje, pero además cada vez resultaba más difícil llamar la atención de los alumnos en nuestras aulas. Cada vez más había elementos, una gran cantidad de distractores en nuestras aulas, si no era el celular, era la tablet, etcétera. Entonces, la idea fundamental del aprendizaje activo es reconocer este contexto particular de estas nuevas generaciones que están siendo abordadas por muchos distractores, entre ellos la tecnología, pero también muy preocupados por la perspectiva del futuro respecto de su formación universitaria. Y la idea fundamental del aprendizaje activo es precisamente trabajar de manera colaborativa con los alumnos para que ellos asuman parte de la responsabilidad que estaba siendo focalizada exclusivamente en el docente, en acercarles el conocimiento, ¿no? Esa es principalmente la idea fundamental del aprendizaje activo, y que en este trabajo de colaboración los alumnos también desarrollen estas habilidades que tienen que ver con una reflexión individual, del pensarse individualmente sobre lo que saben o lo que no saben, pero también pensarse colegiadamente sobre la forma en la que construyen conocimiento de manera, en una experiencia colectiva, ¿no? Nosotros podremos pensar que a lo mejor el desafío de un alumno, por ejemplo, cuando uno les entrega o les da un trabajo de hacer un ensayo, pues enfrentarse con la hoja en blanco y aprender a escribir sobre la hoja en blanco es realmente un dilema que tenemos aquí, como de repente no parece. Y por el otro lado tenemos otro chico, otro escenario en donde lo situamos en otra circunstancia, y hay un cambio de aptitud, pero también de actitud sobre los alumnos, ¿no? Lo mismo, en el caso particular de los docentes pasa lo mismo, pero veamos ahora sobre qué tipo de habilidades docentes o competencias docentes deberíamos de pensar en el uso de las tecnologías. Yo no sé el caso particular de cada uno de ustedes, de quienes nos acompañan, pero en mi caso particular y en caso de colegas que yo conozco, cuando empezamos con lo de la tecnología educativa, de repente es tal la dinámica del avance de la tecnología educativa que queremos aplicar todo. Y no todo es de aplicación para nuestras tareas de conocimiento, ni para el grupo en particular, ¿no? Entonces, la idea fundamental de que nosotros elijamos una tecnología educativa para nuestra innovación educativa tendría que estar vinculada, y aquí Colorado y Edel nos ofrecen una tabla una matriz de dos criterios. Por un lado, ver la usabilidad tecnológica que dicha innovación nos ofrece, y por otro lado,
identificar las competencias docentes que nosotros tenemos para hacer más fácil el acceso del aprendizaje y de la conducción de la docencia con los alumnos, ¿no? Entonces, en la funcionalidad educativa, ellos ubican 6 aspectos, ¿no? La facilidad de uso, la facilidad del aprendizaje, no solamente para el docente, sino la facilidad del aprendizaje para que el docente haga, explique a los alumnos el nivel de satisfacción en el uso de esa tecnología, el tipo de propensión de errores que dicha tecnología puede generar, el tipo de control que los usuarios podemos hacer de esa tecnología y la facilidad de recordar el uso, porque luego estamos en tantas plataformas que déjame recordar a ver si recuerdo o volver a aprender cómo la utilicé, ¿no? Una segunda dimensión en términos de las competencias docentes habla de la apropiación y la incorporación educativa. Y aquí se centra prácticamente en 3 niveles. ¿Qué tanto permite el trabajo individual? ¿Qué tanto potencia el trabajo colaborativo? ¿Y qué tanto permite la gestión escolar, ¿no? En términos de seguimiento, monitoreo, valoración de los trabajos, etcétera. El tercer aspecto de las competencias docentes habla de los saberes digitales básicos. Aquí es sobre la pertinencia y la relevancia pedagógica de esos saberes, sobre la cultura digital, que es un tema que nosotros debemos abordar de manera inmediata. Y una cosa de la cultura digital tiene que ver con el plagio o la copia indiscriminada con el control copy, que se posibilita y se facilita mucho con el entorno digital y que debemos de integrar de manera transversal en nuestras propuestas pedagógicas y didácticas de cada programa de estudio. Los saberes informáticos sobre el lenguaje, sobre el tratamiento de los archivos, sobre la forma en la que generamos, diseñamos, compartimos contenidos y también sobre la forma en la que seleccionamos información que está ahorita disponible en la red para efectos educativos. Y finalmente, nos coloca una cuarta dimensión de competencias docentes que refieren a la disposición y expectativas de los docentes. Si esa tecnología está disponible para utilizarla, si es disponible para aprenderla, si hay una, digamos, credibilidad fuerte sobre el uso de las tecnologías de información y de comunicación y ¿cuáles son estas barreras de creencias respecto de el desarrollo de las competencias, ¿no? De tal forma que nosotros pudiéramos pensar, y creo que hay algo que generó la pandemia, es que muchas de estas competencias docentes parecía que estaban así como una suerte de mitos, pues no se hicieron realidad, porque ha habido docentes de mucha experiencia, como diría un amigo, pues con muchas primaveras acumuladas, pero mucha experiencia acumulada que nos sorprendieron porque fueron los primeros entusiastas en la incorporación de la tecnología, en el desarrollo, en la apropiación, pero sobre todo porque hay un compromiso muy fuerte respecto de la formación educativa, ¿no? De esta forma, nosotros podemos señalar que la pandemia, a través de esta parte de visibilizar la innovación educativa y la innovación educativa a partir de incorporar pedagogía y tecnología, pues nos puede, digamos, explosionar. Nosotros ahorita estamos en una fase, ya no es la 4.0, sino la fase 5.0 de desarrollar nuevas habilidades y destrezas diferentes. De hecho, ahorita que nosotros vamos a empezar, al menos esta es una invitación que se hizo en el último colegio a repensar, actualizar nuestros contenidos de los planes de estudio. Muchos ambientes laborales han cambiado derivado de la pandemia, pero sobre todo de la integración de las tecnologías y han
están demandando nuevas habilidades y destrezas en nuestros, en los futuros profesionistas, y nosotros tendríamos que empezar a verlo, ¿no? Pero siempre con el espíritu crítico, reflexivo que caracteriza a una universidad pública, que es el pensamiento crítico, el pensamiento complejo, esta sensibilidad y este compromiso con la ética y la responsabilidad, ¿no? Dicho lo anterior, ¿cuáles son los caminos que nosotros referimos acerca de la didáctica y las estrategias tecnológicas? Y creemos que los simuladores han sido un elemento que no han sido lo suficientemente comprendidos en el ámbito escolar, aunque también debo reconocer que hay muchos ejercicios de simulación que no necesariamente tienen que ver con la tecnología, y que los hacemos cuando nosotros hacemos un performance en una clase, estamos prácticamente en un ejercicio de simulación, ¿no? Entonces, a ver, primero distingamos la simulación del simulador. Y la simulación realmente refiere a una reproducción, a una recreación, a una reconstrucción de una situación real. La forma en la que nosotros como docentes tratamos de tener un grado de fidelidad de una simulación específica para, digamos, generar un ambiente de inmersión en los alumnos que comprendan un problema, es muy importante. Y de aquí, pues, es importante que nosotros distingamos la simulación del simulador. La herramienta tecnológica y, por otro lado, las interacciones entre los usuarios son como dos elementos necesarios para ese grado de fidelidad de la simulación, ¿no? Aquí es fundamental, y por eso creo que es importante señalarlo, que ese papel protagónico que adquiere el alumno se desarrolla siempre y cuando exista una conducción pedagógica y didáctica por parte del docente, porque al alumno lo integramos en un espacio de inmersión que debe de estar debidamente cuidado, conducido, acotado por el docente, ¿no? Y eso es lo que le va a permitir dar este grado de fidelidad a una situación real que potencie pensamiento crítico, que potencie un pensamiento reflexivo. Por otro lado, tenemos el simulador, y aquí pues yo hago referencia a dos autores. Casal señala que un simulador siempre debe ser comprendido como un aparato, como una herramienta, como un dispositivo del cual nosotros hacemos uso. En el caso de Díaz Barriga, que también hace referencia a los simuladores, ella dice que son artefactos culturales como las TIC, ya que generan una interacción dinámica, inmaterial, ubicua, inmediata y sumamente dinámica. Entonces, no basta usar el simulador para generar una experiencia que integre una innovación que esté vinculada a un objetivo educativo. Hay que desarrollar una propuesta pedagógica que lleve a la simulación, a este ejercicio de inmersión, a los alumnos, a las alumnas, para poder situarlos en un contexto, para poder activarlos, para poder hacer que ellos generen y hagan una búsqueda de construcción de conocimiento con sentido y que sea significativo. De tal forma que lo realmente importante es la fidelidad con la cual se recrea, se reconstruye y se representa una realidad, ¿no? En términos concretos. En términos concretos es el escenario del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este escenario siempre va a poder ser más o menos dinámico dependiendo de la combinación de los elementos, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia que nosotros hemos tenido en el ámbito de la administración? Yo siempre he pensado, ya comentaba Fernando, soy de formación administradora, y creo que la administración es una disciplina, una formación multidisciplinar que permite vincular diferentes dimensiones, ¿no?
Hay una dimensión epistemológica y que habla mucho de la expertise, del conocimiento concreto en términos de finanzas, logística, contabilidad, recursos humanos, todas estas áreas funcionales que nosotros logramos vincular. Pero también hay una dimensión humana, y creo que aquí, bueno, afortunadamente en la UAM tenemos colegas tanto en la unidad de Iztapalapa, en la unidad Xochimilco, en la unidad Azcapotzalco y ahora en la unidad Coajimalpa, que le dotan de una importancia sustantiva a esta dimensión humana de la administración, que tiene que ver con comprender las relaciones humanas, lo humano, lo social en ámbito administrativo, de procesos, de procedimientos, de estructuras organizativas, etcétera, ¿no? Y también está una dimensión sistémica que tiene que ver con la integración prácticamente de todos estos elementos, digamos, de naturaleza técnica, humanos, no, la primera referencia que se hizo acerca de esto fue justamente con Rollinsberger y Dixon cuando habla de la dimensión tecnocientífica, de la organización organización tecnosocial, ¿no? No me recuerdo, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, pensando en estas tres dimensiones que confluyen toda la perspectiva multidisciplinar de la administración, lo que nosotros señalamos es de que en estas tres dimensiones hay un eje transversal que es el de la responsabilidad y la ética en la formación, ¿no? Si nosotros vemos a la administración como ciencia social y ciencia económica, así como la medicina no puede darse la posibilidad de experimentar en el mundo social, y nosotros como formadores de administradores, bueno, allá en Xochimilco hay un trabajo muy, muy importante de vinculación con las organizaciones, de ir y colaborar con organizaciones de su entorno para posibilitar y crear soluciones que permitan hacer crecer a las organizaciones. Creo que eso es algo que se debe de replicar en todas las unidades, porque no se trata de experimentar, se trata de hacer de las organizaciones un laboratorio, se trata de enfrentar los dilemas de manera seria, de manera responsable, en donde están los problemas de la organización y que la administración puede contribuir para ello, ¿no? Y eso, esa experiencia vivida, sí genera realmente un aprendizaje que jamás se les olvida a los alumnos, ¿no? Ante la imposibilidad, por ejemplo, en el caso de Coajimalpa, exclusivamente hablo de que somos grupos pequeños, de que todavía no logramos tener, hay esfuerzos incipientes de vinculación con pequeñas organizaciones, pero ante la necesidad de buscar espacios de generar experiencia de aprendizaje, en la unidad Coajimalpa desarrollamos un laboratorio de gestión a través de nuevas tecnologías, y a partir de ahí nosotros impulsamos cursos intertrimestrales o talleres intertrimestrales de uso de simuladores, ¿no? Estos eran ejercicios en donde participaban alumnos de las 5 unidades y transitábamos por todas las unidades una experiencia de colaboración y de integración a partir del uso de los simuladores de gestión. Esto permitió, por un lado, atender una problemática que tenemos en la universidad, que es la dispersión espacial y la desarticulación funcional y operativa de nuestras unidades, tratar de vincularnos a partir de lo que nos tiene unidos como planes de estudio de diferentes orientaciones pedagógicas y formativas en nuestras unidades. Y finalmente es la integración de los alumnos de las 4 unidades, ¿no? La última experiencia que nosotros tuvimos fue justamente en el contexto del PER. El año pasado lanzamos una convocatoria en donde conseguimos licencias gratuitas por parte de una compañía, y en esta convocatoria los alumnos fueron los que se tenían que inscribir, y hay que decir que esta convocatoria se lanzó a finales del trimestre 20P, principios del trimestre 20O, y
se trató de trabajar en el ámbito intertrimestral. Y lo enfatizo porque nosotros veníamos de 2 trimestres en la modalidad remota, en todo lo que significó el desgaste de estos 2 trimestres, y aún así 55 alumnos de las 3 unidades dijeron, levantaron la mano y dijeron, yo quiero experimentar y ver de qué forma pues me acerco con el uso de los simuladores y aprendo, ¿no? Resaltó algo, originalmente estaba pensado exclusivamente para alumnos de administración y hubo alumnos de sociología y particularmente un alumno de diseño en comunicación gráfica que participó de manera muy entusiasta con su equipo y el día de la sesión de la plenaria pues quedó fascinado, ¿no? Al final, cada grupo de alumnos, eran equipos de 3 o 4 alumnos, buscó a un docente que los apoyara como acompañante a comprender la fase de la simulación. Hubo una fase en el proceso de este reto, una fase de introducción, de desarrollo y al final de presentación de resultados. En la fase de introducción se invitó a los docentes a un curso de capacitación meramente introductorio para que conocieran el ambiente de inmersión, que conocieran las restricciones del uso del simulador y también se les explicó la dinámica de la simulación que ya correspondía directamente a los docentes responsables, ¿no? ¿Cuál fue la evaluación global de la experiencia? Se hizo primero una plenaria que al final en donde los grupos participantes y que quedaron en los primeros 4 lugares hicieron una exposición de resultados como si estuviesen ellos dando una rendición de cuentas con los accionistas, con los dueños. Hubo también profesores invitados que diferentes a los profesores que los acompañaron, que les hicieron recomendaciones sobre el uso del lenguaje, sobre la organización de la información, sobre la comprensión de los temas, sobre el análisis de los cálculos que ellos hicieron complementarios a la simulación y fue una experiencia muy linda, muy rica y después se aplicó un instrumento de percepción con base desarrollado en la escala de Likert con 22 ítems. Estos ítems se agrupan en estos criterios que es metodología didáctica, exactitud de contenido, participación individual, actividades interactivas, plataforma atractiva, potencia, el pensamiento divergente, relación tiempo-calidad de curso, desarrollo del curso y actividades virtuales. Todas estas, los ítems que se agrupan en cada una de estas dimensiones fueron ponderados, y bueno, lo que resalta es precisamente que la plataforma, pues lo único que no agradó es que la plataforma para algunos resultó ser no tan de agrado, pero por otro lado, el caso de potencia el pensamiento divergente y la metodología didáctica fueron los principales criterios que tuvieron una valoración muy positiva por parte de los alumnos, ¿no? A partir de este elemento, nosotros desarrollamos un grupo de enfoque con varios docentes y conversamos acerca de cómo había sido la experiencia para aquellos que había sido su primera experiencia en el uso del aprendizaje. Y bueno, logramos en esa conversación identificar 4 coordenadas de acción. La primera es que la innovación pedagógica con tecnología educativa sí puede ser un binomio base para la integración de una docencia y aprendizaje para el siglo XXI, pensando en las nuevas condiciones en las que están interactuando nuestros alumnos con la tecnología, pero sobre todo en la que la tecnología ya se hace posible en todos los ambientes educativos, ¿no? También otra de las coordenadas es que debemos reconocer la dimensión de la experiencia en la construcción del aprendizaje significativo, pero la experiencia más de orden vivida. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales hemos hecho uso de casos de estudio, de lecturas, que son muy enriquecedores,
pero ya tenemos que reconocer que hay demasiados distractores en donde no el estudio de caso plasmado en un documento no es lo suficientemente, digamos, atrayente para el alumno, ¿no? Entonces sí es importante avanzar a la dimensión de la experiencia en la construcción del aprendizaje, ¿no? Y esta experiencia también es muy importante, que tiene que ser de orden colaborativo, es decir, una experiencia colectiva del alumno con sus compañeros, no una experiencia en el ámbito solitario. Otra tercer coordenada que nosotros distinguimos es justamente distinguir el despliegue educativo de las herramientas educativas. O sea, estas herramientas tecnológicas orientadas a la educación deben de estar, digamos, en sintonía con todo ese quehacer del docente, ¿no? El diseño conceptual del curso, el compromiso colectivo de los alumnos, las restricciones que uno plantea en el curso, tanto de manera de conducción o de participación como de evaluación en el curso. Es bien importante que se traten de articular con las distinciones pertinentes, ¿no? Y finalmente, creo que estos escenarios de acción, de vincular la innovación pedagógica con la tecnología educativa, tiene que ver con pensar en la pluralidad del pensamiento, la divergencia, que siempre algo va a tener que aportar en la construcción del aprendizaje colectivo, ¿no? Y finalmente termino este fue el cartel que nosotros impulsamos el año pasado, y sí les comentamos siempre a los chicos que la situación como un laberinto permite que nosotros tratemos de desplegar nuestra creatividad a manera de juego, ahorita todavía en la universidad, pero que piensen que el aprendizaje el aprendizaje no es un juego, pero que no necesariamente tiene que ser algo doloroso para ellos, que lo tienen que disfrutar. Hay un texto de Jacques Delors cuando él habla de la educación es un tesoro y él refiere precisamente a este efecto del encantamiento del aprendizaje, cuando los alumnos realmente dicen, por fin comprendí esto, o sea, cuando se genera esta conciencia del aprendizaje es un elemento muy valioso para los alumnos y de eso se trata la idea o la propuesta que nosotros tenemos de que la gamificación no tiene que ver con verlo como un juego, sino con el hecho de que disfruten la hermosa actividad de aprender y que nosotros también tratemos de disfrutar este vehículo de enseñar a nuestros alumnos. El simulador solamente es un ambiente, es un contexto. La simulación que nosotros logremos desarrollar a partir de esta integración es realmente el reto. Por mi parte es todo. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, querida Esther. Un enorme gusto contar con esta magnífica presentación que nos haces. Me parece que va a suscitar bastantes interesantes comentarios. A mí me parece, bueno, tendría mis propios comentarios al respecto, pero simplemente un poco para dar tiempo. Ya tenemos a Primavera Telles con la mano alzada. Me parece que de repente tenemos como un prejuicio en torno a la idea del juego, aunque desde la antropología, desde la sociología, hemos conocido que el juego es una cuestión muy seria y conocemos justamente que los individuos más jóvenes de todas las especies aprenden jugando, aprenden las habilidades y conocen el mundo a partir de jugar. Se experimenta, se experiencian muchas de las cosas que se van a necesitar para la vida, el resto de la vida de esos individuos dentro de la especie. Esto nos lo mostró en su momento Johan Huizinga, que fue uno de los tantos que ha estudiado en torno al juego. Simplemente por comentar algo al respecto, pero bueno, varias cosas que planteas, incluso que generan interesantes posibilidades hasta de contrapunto, pero además de enriquecimiento de nuestra práctica, además
adaptada a la administración, que a mí se me hace como una cuestión muy interesante en términos de lo que, digo, no tenemos esta área de conocimiento tan cercana quizá por la orientación de nuestros programas, pero me parece que ya la inclusión de todas estas posibilidades pedagógicas en la intención de innovar, me parece que potencian lo que hasta el momento llegamos a creer que es propiamente lo educativo o lo innovador, ¿no? Propiamente. Bueno, no sigo quitando espacio ni aire. Querida Primavera, Telles, adelante, por favor, tome la palabra. Gracias, Fernando. Muchas gracias por su exposición a la profesora Esther. Quisiera preguntarle, me llamó la atención el texto del libro que citó al final. Si nos los pudiera compartir el nombre y el libro, me pareció muy interesante para consultarlo después. Y bueno, muy pues alentador y interesante, ¿no? Para quienes no estamos relacionados con la administración y lo que es y cómo genera orden también, ¿no? La administración para organizarse, para hacer diferentes cosas, ¿no? Y sobre todo con las nuevas tecnologías. Pues bueno, yo agradezco la exposición y bueno, yo soy de comunicación, pero bueno, sí veo que la perspectiva es muy distinta a la que nosotras tenemos y bueno, es interesante aprender perspectivas distintas. Muchas gracias. No, a sus órdenes, con todo gusto hago llegar la información por conducto de Fernando. Con mucho gusto. Gracias. Gracias. Está María Méndez con la mano levantada. Adelante, María. Hola, buenas tardes. No puedo prender mi cámara porque creo que es medio estable en mi internet. Sí. Muchas gracias a la doctora Mor por esta plática. Me surgieron muchas, bueno, más que dudas, ideas, ¿no? Para aplicar. Y bueno, yo hice ahí un comentario en el chat justo porque yo trabajo con primates, también cuestiones de conducta, y me parece interesante esta cuestión de juego. O sea, efectivamente, a través del juego, sobre todo en la etapa de infancia, ¿no? Es cuando se aprenden los roles sociales, ¿no? Pero creo que esto del juego se ha como dimensionado, ¿no? De have fun, ¿no? Toda esta cuestión muy de si no te diviertes, entonces no aprendes. Como que, o sea, yo sí creo que es importante, ¿no? El juego, pero no creo que sea la única manera, ¿no? Y que culturalmente quizás nos hemos estado yendo como a esta cuestión muy de hay que divertirse porque si uno no se divierte no puede aprender. Yo creo que es una idea interesante, pero no hay que olvidar que también hay muchos otros mecanismos que sobre todo tienen que ver con, o sea, la diversión tendría que ser más bien una idea de no estresado cuando uno está aprendiendo, ¿no? O sea, si tenemos miedo, si le tenemos miedo al profesor, si le tenemos miedo a los números, pues sí, efectivamente ahí no aprendemos, pero no estamos yendo al otro extremo, ¿no? Tiene que ser divertidísimo, ¿no? Que pues, si no tampoco aprendemos. Yo creo que un punto intermedio en donde se utilizan estas herramientas, yo la verdad desconozco, me gustaría aprender un poco esto de simulaciones y los juegos y demás, pero por otro lado creo que también esta cuestión del esfuerzo o de querer, o sea, es difícil, o sea, las matemáticas, hay ciertas cosas que definitivamente, bueno, que yo no las aprendí de manera, pero cuando logras entender, hay mucha satisfacción, ¿no? Y no pasé por el proceso de la diversión necesariamente, ¿no? Es ser un poco, no sé qué opina usted, doctor. Gracias. Gracias. Totalmente de acuerdo. Creo que hay una serie de posturas un poco quizá imprecisas de que se van al extremo de que hay que ser siempre divertido. No, yo creo que, digamos, la idea del juego tiene que ver con generar, digamos, una cercanía y generar emociones. Creo yo que no debemos nunca perder pues la función de la educación, que es desarrollar habilidades, construir habilidades, hacer y posibilitar que los alumnos sean conscientes de que son capaces de aprender y que aprenden por sí mismos. O sea, el juego es uno de los muchos caminos que existen, pero no es condición para el aprendizaje.
Si es necesario, ahora el juego puede ser, digamos, un elemento que puede hacer más, asequible el proceso del aprendizaje. Y no quiere decir que con ello se le quite seriedad al proceso educativo. O sea, yo, si me permite, le platico una experiencia en una de las simulaciones que nosotros hicimos, que fue durante todo el trimestre al momento de presentar los trabajos finales. Y generalmente siempre cambio, hay evaluación, coevaluación, y siempre hay elementos nuevos porque la sorpresa también es importante en el ámbito de estar preparados. Pero una de las chicas eh, eh, terminó llorando en un juego porque le hicimos una pregunta de quién fue culpa, o sea, en un ámbito de roles, en un juego de roles, el profesor le preguntó muy serio: tú eres la directora, dime a quién voy a correr por tomar esta decisión mala, ¿no? Y ella inmediatamente pues hizo algo que después cayó ella en conciencia, señaló a alguien y se puso a llorar. Entonces hay que también tener mucho cuidado porque en los juegos se despliegan las emociones cuando están frente a una situación, a un juego de roles que no necesariamente está todo bajo control. Por eso yo comentaba que la simulación debe de ser sumamente cuidada por medio del docente. Y sí, efectivamente no debe ser condición necesaria, pero sí es un camino más para hacer más, digamos, buscar en esta idea de facilitarnos a nosotros el trabajo de la enseñanza y siempre buscando una mayor eficacia en el aprendizaje de los alumnos sin descuidar la parte más esencial que es el desarrollo del pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo. Muchas gracias. Gracias, Esther. Gracias. Pues tiene la palabra Sonia. Adelante, Sonia Orozco. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a Esther por la ponencia. Me Hola. parece que sí puede ser un poco provocador el asunto de pensar el aprendizaje o la enseñanza-aprendizaje como un juego, ¿no? Más porque habemos quizás muchos maestros que pensamos más como en la verticalidad, ¿no? Creo que es algo que siempre nos gana como docentes. Pero me parece a mí que el juego aparece siempre, aunque no lo llamemos juego, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene sus reglas, porque tiene sus dinámicas, porque hay mecanismos que ayudan a la gente a saber qué cargo ocupan, ¿no? O qué rol les toca jugar en dado término. Y me parece a mí que si lo pensamos así, entonces casa muy bien con esta idea que tiene la UAM Xochimilco de hacer corresponsable al estudiante de su propia formación. ¿Por qué? Porque se involucra, porque tú hace rato nos lo dijiste, se vuelven personas reflexivas con un sentido crítico, con capacidad de decisión. Y por supuesto que van a salir todas estas cosas que ya mencionas también, de las emociones, las cuestiones psíquicas que a veces también hay que saber manejar y que, insisto, a todos nos coloca en un papel. Y a mí me parece que si no vemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje justamente un juego, le apago porque creo que falla mi señal de internet. ¿Ahí me escuchan? Sí. Allá, falla un poco. Bueno, y entonces si no vemos como juego esto de la enseñanza-aprendizaje, creo que nosotros mismos como docentes nos estaríamos perdiendo esa oportunidad de ver lo divertido, lo enriquecedor y lo apapachador que puede ser esto que hacemos, que pretende formar a otros y que pretende ir dejando semillas y enseñanzas al final del día, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho tu propuesta y ojalá que todos nos podamos llevar alguito para aplicarlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por los comentarios, yo estoy a sus órdenes. La verdad es de que yo empecé a ver lo de los simuladores de gestión precisamente porque yo soy administradora, doy clases de administración de las básicas teóricas, pero también di una clase de conflictos en las organizaciones y clases de contabilidad. Y sí, efectivamente en la administración, al menos en el caso que a mí me toca,
he dado clase en Azcapotzalco, he dado clase en Iztapalapa, ahorita estoy en Coajimalpa, solamente me ha faltado dar clases allá en su unidad, estuve a punto de entrar ahí, pero la realidad de las cosas es que los libros de texto, los estudios de caso, de economía, ya resultan muy distantes para los alumnos. Y por el otro lado, en el caso de las 3 unidades que yo les acabo de mencionar, que no es el caso de la unidad Xochimilco, los conocimientos están fragmentados, administración de recursos humanos, contabilidad y demás, y a partir de un instrumento como un simulador se pueden integrar diversos conocimientos, pero sobre todo puede generar esta chispa de entusiasmo, de perspectiva, de futuro a los alumnos, ¿no? Una de las cosas que ya no les comenté es que habíamos hecho un estudio previo sobre la perspectiva de futuro que tenía el alumno al salir de la licenciatura en administración, y si bien la licenciatura en administración es muy profesionalizante como la licenciatura en comunicación, pues cada vez decían que tenían menos expectativa. Y cuando empezamos con esto de los simuladores, nos llamó la atención que hubo chicos que nos llamaron que fueron aceptados a trabajar en el Banco de México, en otro banco, en una bolsa de valores, porque en su perfil ellos señalaron, pues, tuve un taller de simulación de negocios, ¿no? Y realmente, pero bien entusiastas, ¿no? La verdad es de que ha sido una experiencia muy rica, esperemos pronto volverla a replicar. Y yo les agradezco a todos a sus amables comentarios y ojalá podamos seguir con este diálogo muy enriquecedor. Muchas gracias. Querida Esther, te quiero compartir que en el chat hay varios comentarios. Dice, interesante ponencia, dice Magdalena Sánchez, interesante ponencia, los elementos que rescata son aplicables en forma fácil y atractiva para los estudiantes y para el docente. La doctora Sarida Álvarez dice, me parece que es importante resaltar que si los estudiantes reflexionan sobre cómo aprenden y con qué medios, se convertirán en mejores aprendices, optimizando su aprendizaje, potenciando sus fortalezas y reconociendo sus debilidades. Y dice, pregunta María Don Juan, ¿cómo se evalúa la simulación? Ok, sí, si quieres te atiendo. La simulación no se evalúa, lo que se evalúa es el proceso de aprendizaje de los alumnos. La simulación es el desarrollo y la conducción que nosotros hacemos. Por ejemplo, siempre está un primer momento de inducción e inmersión, de comprensión sobre la información en donde ellos tienen que pasar por comprender el escenario donde están los equipos, se forman las compañías, se hace una valoración y se les asigna una primera tarea que es desarrollar un diagnóstico de su empresa con un plan de trabajo, ¿no? Cada quien, adentro del simulador todos son usuarios y pueden tener las mismas, digamos, atribuciones, pero afuera ellos tienen que desarrollar su empresa, tienen que asignarse sus responsabilidades, tienen que definir un programa de trabajo, etcétera. Entonces, de tal forma los alumnos trabajan en la vida presencial como en la vida virtual del simulador. ¿Cuál es el mecanismo que nosotros llevamos? Tienen que correr 5 simulaciones, es decir, 5 ejercicios en donde ellos toman decisiones de producción, de apertura de compañías, de aumento de precios, de disminución o de pedir préstamos, o sea, de varias áreas de conocimiento de la administración, y tienen que ver cuáles resultados tuvieron, ¿no? Pueden hacer uso de contratar asesores o información especializada. Pero todo ya esto son decisiones que ellos deben de estar tomando. Al final, el simulador define, hace un ranking de las empresas que fueron mejor, cuyas decisiones los colocan en una mejor posición económica. La propuesta que nosotros tomamos es de que ese no es la calificación, ese es el resultado de la simulación. ¿Sí? Lo que nosotros debemos de calificar es el resultado del aprendizaje a partir de la simulación. Entonces, lo que hacemos es que la empresa que quedó en primer lugar es la primera que expone. Y
las preguntas bien específicas sobre esa empresa es que presentan los resultados de todo el desarrollo conceptual, la integración de conocimientos, la parte de los análisis y sobre todo la reflexión sobre si estaba, digamos, ligado, eran los resultados esperados en sus reuniones colectivas, en su discusión colectiva. Se les asigna ciertas restricciones de toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión lo que nosotros les pedimos, graben las reuniones de trabajo que ustedes tengan. Queremos saber cómo discuten ustedes, cómo toman la decisión, ¿no? Ese es un. Y para el último equipo, el equipo que quedó en último lugar, la pregunta cambia. Es, ¿qué fue lo que hicieron mal que no les salió? O sea, ¿qué análisis les faltó? ¿Qué tipo de decisión tomaron de manera incorrecta? Esas son como las partes, pero eso ya lo hacemos en la vida presencial y no lo hace solamente, por ejemplo, yo siempre que he hecho esas simulaciones siempre me auxilio de colegas de otras áreas de conocimiento para que contribuyan a pues una discusión más rica. Muchas gracias, querida Esther. Nuevamente, por supuesto, pide la palabra Primavera. Adelante. Gracias. Sí, me llama mucho la atención la experiencia de los simuladores, Esther, porque pues en comunicación, sobre todo en Xochimilco, pues bueno, a lo mejor, no sé si los simuladores que hagan ustedes están en una plataforma, ustedes planean cómo es que va a ser ese simulador y cuáles van a ser las etapas, y las alumnas y los alumnos son los que pues van sobrepasando esas etapas y resolviendo, ¿no? Y quedan como en un repositorio esas tomas de decisiones, etcétera, o cómo es, porque, por ejemplo, en comunicación, pues hay una especie de simulación, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes hacen sus programas de televisión, sus transmisiones en vivo en redes sociales, ¿no? Sus programas de radio, sus podcasts, etcétera, y sus proyectos de publicaciones digitales, etcétera. Pero creo que podemos aprender de esta experiencia tuya, ¿no? De ustedes, de cómo hacer esos simuladores y que, bueno, ya los profesores y las profesoras tienen sus estrategias, ¿no? Para, pues no, tú dices que no es evaluar, no se califica, ¿no? Pero sí para evaluar cómo fue su desempeño, ¿no? Y sobre todo, me importa mucho por la diapositiva que pasaste y me interesó mucho por la innovación pedagógica que hacen a través de ese simulador y qué tecnologías utilizan, ¿no? Porque bueno, ahora como estamos todos y todas en la virtualidad, queremos usar todo, pero no todo nos sirve, ¿no? Entonces, ¿cómo es que decidieron qué cosa? Ustedes decían, bueno, grábense, ¿no? Para que nosotros veamos cuáles son sus discusiones, pero ¿qué estrategias utilizan ustedes y cómo es que planean ese simulador? Ok, varias cosas sobre el instrumento que utilizamos. Yo he utilizado, hemos hecho una revisión, quizá un poco corta, pero de diversos tipos de simuladores. Hemos utilizado, por ejemplo, uno que se llama Simventur, que es muy dinámico, muy ágil. Ese es un simulador en donde el alumno o el grupo de alumnos compite con la máquina. Y también cuando empezamos con ese simulador Simventur lo compró Azcapotzalco, entonces desarrollamos una estrategia de colaboración allá con Azcapotzalco. Aunque el simulador es una plataforma, y aunque pudiera hacer el equipo contra la máquina, se podían hacer rankings y bueno, esta competencia, pero ya fuera del simulador. Hay otro simulador que también usamos y que compartimos con colegas de la unidad Xochimilco que se llama LabSAC, de origen, Simventur es de origen estadounidense, LabSAC de origen inglés. Y LabSAC, la particularidad que tiene es que también tiene simulador para finanzas, simulador para logística, simulador de gestión industrial integral, etcétera. Cada tipo de simulador tiene una particularidad y exigencias diferentes.
El caso del APSAC es que tú integras a los equipos, les das los roles, ellos están trabajando en la plataforma, son competencias cerradas, cada compañía tiene parten de los mismos puntos de valor de compañía, pero configuraciones diferenciadas, ¿no? Y eso pues es el azar que les toque y ellos tienen que analizarlo. El caso del APSA, una vez que ya los chicos colocan y meten sus decisiones, tienen siempre que mandar una hoja de ruta en donde dicen, voy a pedir este préstamo porque tengo esto, porque tengo aquello, voy a aumentar la producción porque la elasticidad de la demanda, etc. Entonces ellos tienen que previamente, junto con la decisión, mandar esa hoja de ruta. Ahorita estamos utilizando los simuladores de la línea Company Game. Company Game tiene una línea muy amplia de simuladores, desde los más básicos, más específicos, por ejemplo, de mercadotecnia, hasta los más difíciles, como la gestión de bancos, la gestión de la bolsa, etcétera. Hay unos de gestión de hotelería, otro de gestión, y a partir de ahí les hacemos, todo va a depender de las necesidades de la UEA, de los intereses del profesor, el tipo de simulación. Las decisiones se mantienen en la plataforma, en una plataforma de 5 días, los alumnos las pueden bajar, bajan todos los datos en Excel, bajan toda la información y bueno, lo más importante, más que esté en la plataforma, la tienen que desarrollar. Ahorita, por ejemplo, en el caso de la pandemia, lo que les pedimos a algunos es que se grabaran, así como tú dices, que ellos hicieran su exposición como si fuesen pues a presentarse, porque nosotros tenemos que valorar también pues la limitante de tiempo y de conectividad que puedan tener los alumnos. Hay un simulador muy interesante que es de la bolsa de valores, ese también ya lo utilizamos y el grupo de alumnos está frente a 2 pantallas, una pantalla que va siguiendo pues las indicaciones de la bolsa de valores y otra pantalla que va dándoles noticias. Y aquí lo más importante es de que el profesor puede regular, a ver, cada hora es un día de bolsa de valores, a todos les das una cartera que tienen que hacer crecer y la cartera puede crecer o no crecer dependiendo de tus decisiones, pero también dependiendo del comportamiento de la bolsa que reacciona a noticias que tú lanzas. Entonces tú decides lanzar o no lanzar una noticia. Por ejemplo, si ves que todos van para el mercado de granos, bueno, lanzas una noticia que puede afectar el mercado de granos. Entonces, ver quién realmente está atento a ello, cómo lo valora. Pero más allá de esta intensidad que viven los chicos, la cuestión es posterior, en la reflexión de qué decisión tomaron, por qué la tomaron y cuál es la explicación de esa decisión. Eso es lo más importante. No, ya porque además está esta situación, digamos, de orgullo de que sí gané porque soy bueno, no fue solamente chiripa, no sé si me explico, ¿no? Estaba yo hablando ayer, hace 2 días con un colega de socioterritoriales, porque estamos comentando que los colegas de España están desarrollando un simulador de política pública que integre dilemas éticos, ¿no? Y me estaba platicando de un simulador del MIT que justamente habla de los dilemas éticos. Bueno, son cosas que se están desarrollando ahorita, ¿no? Pues así son, uno paga, compra, o sea, los de Company Game ahorita tuvimos fortuna de que nos lo donaran, esa parte, nos ayudan mucho, pero hay muchos simuladores. Cuando gustes, con todo gusto te comparto información. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, querida Esther. Bueno, Ángel José, tiene usted la mano levantada. Bienvenido, adelante. Sí, muchísimas gracias, muy interesante. Muchas felicidades, doctora Esther, no, justo que es nuevo y por eso tengo unas preguntas muy precisas de acuerdo a su ponencia, que es muy buena y alentadora. Pero primero también el contexto es justo lo que acaba de hacer Facebook con Meta, ¿no? Y hablar de metaversos. El riesgo de ahí es que justo el término de Big Data que están online y offline no se considera, ¿no? Y me parece que en la UAM Xochimilco, y me parece que viene con el ánimo del 74 de todas las UAM, es vincularlos a la sociedad, y en ese sentido sería offline, ¿no? O sea, la realidad per se, y por eso me pareció muy buena su ponencia, porque siempre ha resaltado la parte de ir, en este caso, a las organizaciones empresariales, a ver qué pasa en México, ¿no?
pero también veamos que ahorita está la COP26, justo donde se están hablando condiciones que tienen que ver con cambio climático. Y entonces en estos simuladores, pues no se considera el sistema socioecológico en la empresa, ¿no? Mi primera pregunta es si conoce alguno que sí lo considere, porque estas tomas de decisiones, como bien lo acaba de decir, hace que el alumno pues tome cosas que son muy actuales, pero justo sobre todo hablando del tema de financiarización, eso es muy peligroso, ¿no? Que no se considere la parte de la realidad, porque por mucho que se hable de metaversos o justo de estas realidades virtuales, pues termina siendo online. Y el offline, o sea, la realidad en donde estamos, pues es bastante, tiene muchos, vamos a decirlo así, muchos ciclos de vida en diferentes niveles de organización y todos están justo a la biosfera puestos, ¿no? El riesgo de estar en esta virtualidad, pues es justo evadir que se pueda tomar una decisión ficticia, ¿no? Incluso en las condiciones virtuales, no quiero decir qué ha pasado con las criptomonedas, con la tecnología blockchain, no lo quiero mencionar ahí, solamente cómo hacer en este sentido, y con esto cierro, la diferencia que en estos temas siempre aparece, la diferencia entre jugar y la formación del ser humano, ¿no? Y yo le agregaría si hay algo que hable en estos simuladores de sustentabilidad, ¿cómo se llamaría el programa? Porque realmente considerando todo eso en la simulación ayuda mucho, ¿no? Y cierro en contexto general, que por eso cuando se habla de inteligencia artificial, de hecho se ha simulado más justo con algoritmos genéticos, porque en costos es menor y no que se está rompiendo el robot, ¿no? Cada rato, que al final eso es lo que, la última tendencia que está pasando ya con cómo traer esa realidad virtual a los robots, que ya es obviamente otro tema, pero que justo lo que quiero concretar aquí es la parte concreta, que la UAM me parece que siempre ha buscado que sea lo concreto, no lo abstracto, lo que permee, ¿no? Y sobre todo con el sistema modular, de lo que se trata es justo que pues, los alumnos vienen con muchas condiciones. Entonces, específicamente, si hay alguno de estos simuladores se consideren conceptos de sustentabilidad y cuál sería la diferencia entre formación y juego. Y le agradezco mucho por traer estos temas que están de punta y hay que discutirlos y le felicito mucho. Y gracias por las Gracias. herramientas. No, Yo nada muchas más gracias. quisiera agregar a lo que dijo, que es súper interesante lo que está mencionando sobre la cuestión de sustentabilidad, porque las empresas generalmente pues no piensan en los efectos, y hablando de la cuestión ética que usted citaba también, ¿no? De los efectos que pueden tener sus productos y servicios, ¿no? Hay estas empresas socialmente responsables, pero pues eso también a veces hemos visto, hablando de simulación y de simuladores, que bueno, es una simulación, ¿no? Y que realmente no tiene nada de Sí. sustentables, ¿no? Entonces, qué interesante pregunta del compañero. Sí, es interesante y es todo un desafío. Muchas gracias por la pregunta. Yo particularmente no conozco un simulador que hable de sustentabilidad, pero sí sé que ya se han desarrollado. De hecho, si me permiten, luego le pasaré el dato a Fernando, porque hace tiempo yo le pedí al director de tecnologías que nos hiciera una presentación sobre la simulación. Él es físico y bueno, y mencionó particularmente acerca, hablando de la pandemia, que ha habido simuladores, e incluso hubo un simulador hablando de la pandemia, que se situó en la parte, un simulador alemán, que decía, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si estamos frente a una pandemia de esta naturaleza? Muy similar a la pandemia que nosotros estamos viviendo. Entonces, yo creo que, y por eso hice el comentario, mi revisión digamos, de mercado de los simuladores ha sido muy incipiente, lo reconozco, pero sí hay simuladores que hablen de sustentabilidad, los mencionó el maestro Max de Mendizábal, yo me acerco con él para preguntárselo. Hay uno muy interesante acerca de la pandemia, y hay un grupo de trabajo que está situado con la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad de Huelva y la Universidad de Deusto en España, que están desarrollando un, un proyecto que le llaman gemelos digitales. Y este proyecto de gemelos digitales está liderado por una persona especialista en blockchain, precisamente esta tecnología de las criptomonedas, en donde trata de, digamos,
ellos promueven la tecnología de blockchain por la potencialidad acerca de la transparencia, de la seguridad de la información, etcétera. Y que es muy interesante ver la forma en la que se establecen estos puentes entre lo virtual y lo real. Y creo que ese puede ser parte de lo que usted me estaba comentando acerca de la relación de lo digital y lo real a partir de lo que acaba de anunciar Facebook, ¿no? Ahora, sobre la diferencia entre formación y juego, yo creo que el juego debería de ser meramente una herramienta, un camino, un dispositivo, incluso pudiera ser una técnica para facilitarnos la formación integral. La formación es un ámbito muchísimo más amplio que tiene que ver con el desarrollo humano, que tiene que ver con, es mi opinión meramente personal, tiene que ver con esta, digamos, construcción del individuo en términos integrales. El juego es un medio, un camino, una técnica, y no podemos sobreponerlo sobre la formación. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Esther. Toño Martínez García tiene alzada la mano. Adelante, Toño. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Solamente como antecedente, soy de medicina veterinaria y específicamente de nutrición, poco que, bueno, no tan directo con lo que nos acaba de exponer, pero en nuestro caso tenemos muchos años usando simulaciones. Sí. Si damos este alimento más este, ¿qué vamos a obtener? Y en más que otra cosa, lo que le quería preguntar, porque me pareció muy interesante, y algo al menos que tratamos de hacer en el grupo que trabajo es que si nosotros nos aburrimos, vamos a aburrir a los alumnos. Entonces que debemos tratar de ser lo menos cuadrados, lo menos formales para tratar de que el conocimiento llegue. Pero bueno, para no hacer el cuento tan largo, la pregunta es, ¿qué tanta renuencia han tenido ustedes de que los alumnos, o cómo los han estimulado también, de que los alumnos tomen decisiones? Porque detrás de la decisión viene una responsabilidad, aunque sea un juego. Eso porque a nosotros nos ha costado mucho trabajo, que hagan esto, y siempre, ¿estoy bien? No, espérame. Aquí no es de que no me tienes que complacer a mí, sino tienes que complacerte en ese sentido a ti, y que por ende va a tener una respuesta positiva. Te puedes equivocar, sí, pero ya de ahí hay un conocimiento que aprendiste, eso no lo debo hacer. ¿Por qué? Porque me equivoqué. Entonces ya parto ya están creando su propio conocimiento los alumnos. Pero más como estamos en este entorno de que muchas veces o normalmente no conocemos a los alumnos, pues menos quieren tomar decisiones. ¿Cómo le han hecho? Porque eso sí me llamó mucho la atención para estimularlos de que va, para adelante, síganle. Gracias. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Pues esa ha sido todo un reto, porque pasa lo mismo, aunque uno no utilice el simulador con los equipos de trabajo, ¿no? Cuando uno pone las restricciones, las reglas y demás. Yo creo que lo que nos ha funcionado a nosotros es una dinámica diversa en donde cambiamos escenarios. ¿Y a qué me refiero con cambiar escenarios, no? Cuando tenemos un simulador utilizando durante todo un trimestre en una UEA, nosotros tenemos más juego de definir pautas de acción. ¿Y a qué me refiero pautas de acción? Una ocasión lo que hicimos es, aquí en la clase van a hacer las reuniones de trabajo y los vamos a observar, ¿no? Y ponemos como restricciones en donde todos deben de participar. En algunas ocasiones hacemos vinculación de coevaluación, pero esta coevaluación les cambiamos el juego porque el que asigna la valoración tiene una carga de, digamos, de emitir una opinión respecto de sus compañeros, pero esa opinión debe de estar vinculada o debe realizarse bajo ciertos criterios de respeto, de argumentación, etcétera. Esto es lo que hemos tratado de hacer. Hay ocasiones que ha sido muy sorprendente, por ejemplo, me cayó, me recuerdo el caso de una chica que ya era de los últimos trimestres, y una chica que estaba, digamos, en un trimestre rezagado, ¿no?
me dice, maestra, me encantó el tema del punto de equilibrio, que sí puedo lo hacer con esto y sí se comprueba, pero estaba súper emocionada, ¿no? Porque de repente son los momentos particulares que cada uno de ellos tiene. Hay un libro de pedagogía que se llama ¿Para qué los profesores? Y habla de los discursos que nosotros desarrollamos en el aula, en los encuentros. Dice, un profesor emite su discurso con los alumnos y es de George Gusdorf. Y este profesor dice, sin querer, el profesor desarrolla muchos diálogos de manera simultánea con los alumnos, porque los alumnos están en una lógica diferenciada. El estado de ánimo, el discurso técnico, el discurso motivacional que uno puede generar, puede caer de manera diferenciada en los alumnos. Entonces es muy importante que nosotros desarrollemos, pues ahora sí, nuestro pulso, ¿no? Para tomar esa medida. Y yo, ¿qué le puedo decir a usted si viene de veterinaria? Los simuladores se dice, bueno, empezaron que con los cohetes. No, realmente la simulación empezó en el ámbito médico. El ámbito médico tienen en la formación médica una larga trayectoria de la integración de los simuladores. No sé si logré atender su pregunta acerca de, no ha sido fácil, no todos los alumnos, y aquí es bien importante porque sucede siempre cuando los pone uno a trabajar en equipo. Hay que definir reglas de juego y hay que definir, muchas ocasiones a los alumnos los coloca en una situación de, pues, maestra, no trabajó. Pues hagan su acta administrativa y dile, compañero, no estás con nosotros, no estás colaborando, adiós. Pero esa actitud responsable, ya lo sitúa, ustedes son responsables de su empresa. O sea, imagínense, ¿no? Habría que ver, pero tiene que estar todo bien argumentado, bien, con evidencias y primero hay una fase de mediación por mi parte y luego está todo este juego de la responsabilidad que ellos asumen. No siempre, yo sí debo reconocer, no siempre se logra el mismo efecto. ¿Y qué es lo que hemos visto en los grupos que no son de UEA? Que los alumnos que se aburren se salen del simulador. Pero en términos porcentuales eso ha ocurrido cerca del 5%. Cuando los cursos han sido intertrimestrales, por ejemplo, en el caso de los grupos en donde participaban alumnos de Azcapotzalco, de Xochimilco, de Iztapalapa y de Coajimalpa, que llegábamos, por ejemplo, estuvimos ahí con el maestro Solís en administración, y llegábamos y armábamos el grupo. Se quedaban con la tarea y al día siguiente nos veíamos en Iztapalapa. Luego al día siguiente nos íbamos a Azcapotzalco y luego al día siguiente a Coajimalpa. Iban los chicos, estaban súper entusiasmados, o sea, se integraron también, pero además los grupos no eran por unidades, eran interunidades. Entonces, cada equipo tenía un chico de Azcapotzalco, un chico de Iztapalapa, un chico de Xochimilco, un chico de... e incluso entre ellos generaron amistad. Entonces, el porcentaje de los alumnos que terminan sin incorporarse a la estrategia ha sido mínimo. Eso sí, se lo puedo decir. Ha llevado un trabajo, cuando nosotros los detectamos, tratamos de hacer una intervención primero así de armonizar el conflicto que se puede generar porque un chico no participa en un trabajo colaborativo, y ya cuando vemos que es imposible, pues entonces pues hablamos con él y lo separamos o lo agrupamos con otro. Nos ha tocado el caso que hay chicos que han querido trabajar solos. Entonces, bueno, ahí es un poco complicado porque también uno no puede separarlo porque pudiera ser un trato diferenciado medio discriminatorio, y tampoco podemos obligar a los chicos a que trabajen con alguien que no les está, que ya está generando conflicto. Entonces, sí, no es un trabajo que tenga una solución, digamos, directa, ¿no? Es muy, digamos, muy casuístico. Okay. No sé si me extravié, pero esta forma es solamente en periodos intertrimestrales. No,
Ok. Es que la he hecho en dos ámbitos. Las primeras eran en periodos intertrimestrales, cuando teníamos licencias así de manera pues más disponible, siempre hacíamos tanto para la UEA como para el periodo intertrimestral. Evidentemente, a partir de la disponibilidad, ¿perdón? No, perdón. No, todo dependía de la disponibilidad de tiempo y de pues, organizar, ¿no? Porque sí hay que organizar con los coordinadores de cada unidad. Ok, sí, creo que en eso tenemos en Xochimilco experiencia en los troncos, porque es muy parecido a de ser interdisciplinarios. Bueno, muchísimas gracias. Hasta No, luego. al contrario, gracias a usted. Muchas gracias a ambos. Y bueno, iba a continuar leyendo los chats, pero justamente iba a retomar donde está María Don Juan, que qué mejor que escucharla propiamente de manera directa. María, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia, la felicito, Esther, me gustó mucho. Y de lo que me estoy dando cuenta es que hoy se le llama simulación, pero en diferentes contextos y en diferentes épocas de la historia se les ha llamado de diferentes maneras, porque si bien es cierto que en la NASA hacen las simulaciones para los cohetes, también se hacen en la aviación, también se hacen en la medicina, la autopsia para poder ver los cadáveres y tener los libros que hoy tenemos todos de anatomía y demás, dependiendo de la profesión de cada uno. Pero la psicología, creo que la psicología ha usado muchísimo todo esto, porque hacen muchas pruebas, hacen muchos tests y también lo que le llaman el IPADE y el ICAMI, ponen casos para que solucionen los alumnos y se los ponen todos estos casos del ICAMI, porque yo empecé a trabajar en la UAM, después sentí como que necesitaba ir a la empresa privada y me fui a la empresa privada. Mi profesión es actuaria comercial de investigación de operaciones. Y ahí me mandaron precisamente a un curso del ICAMI, donde nos ponían cada semana casos que debíamos analizar y trabajar en equipo y discutir en la plenaria. Y estoy hablando de 1980 y tantos, o sea, principios de los 80s. Y después, en la empresa privada, me tocó que a todas las personas que iban para un determinado puesto, las pusieron a simular en una empresa, viéndola quien lo iba a contratar, nos pusieron desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que fue muy agotador, entre pruebas psicológicas, entre caso real, y nos tomaron los videos, vieron cómo tomábamos las decisiones, nos observaron los psicólogos, qué competencias estábamos viendo ahí a nivel psicológico, cómo actuábamos, cómo tomábamos las decisiones, para finalmente ellos, a los 5 o 6 candidatos de ese puesto, elegir después el candidato que ellos querían. Y estoy hablando de la vida real, o sea, acá estamos hablando de una simulación, de una empresa y demás, y de hecho los psicólogos lo que hacen, evalúan, no me acuerdo cómo se llama esa evaluación, donde ponen a uno que va a ser director, porque yo estuve trabajando en un despacho también con psicólogos para la parte de la estadística, donde ellos ponían ciertas pruebas, ciertos casos también reales al futuro director, y la psicóloga tenía que medir sus competencias y esta persona estaba ahí como 3-4 horas, le daban un tiempo, o sea, siempre es la presión del tiempo, un tiempo para poder analizar el caso, después exponerlo y cómo lo resolvía, dependiendo de cómo lo resolvía. Y esa parte emocional y psicológica, los psicólogos la evaluaban y era lo que daban un resumen a la persona que estaba mandando evaluar a ese futuro candidato, que les podía mandar 3 o 4 personas diferentes. Dependiendo de cómo se evaluara estas personas, es de acuerdo la que eligen. Y eso lo hacen hoy por hoy en toda la iniciativa privada, en pues los psicólogos, en la psicología industrial que le llaman, ¿no? Uh-huh. Y ahora acá lo estoy viendo en la parte educativa, ¿no? Ya no tanto como un IPADE o como un ICAMI, sino ya los futuros profesionistas, sobre todo en la parte administrativa, ¿no? Y economía, que seguramente van a diferentes empresas, a menos que sean emprendedores, porque también hoy por hoy me tocó también participar
asesorar a unos nuevos emprendedores, donde se les pide todo el plan de trabajo, exactamente lo que estabas diciendo tú, para una empresa, que eso es lo que hace que los califiques, desde que se le hace todo el estado financiero, el plan de trabajo, los objetivos, las metas, ver, investigar cuál es su mercado, en dónde lo van a poner, o sea, es muy interesante todo eso porque son nuevas empresas donde se debe de tomar en cuenta esto. Y luego yo me pregunto, aquí en la universidad nosotros hacemos un aprendizaje donde ellos toman el aprendizaje para sí mismos, sobre todo acá en la UAM Xochimilco, y más en la parte social. Y esta parte de simulación me parece más, sí como aprendizaje, pero más hacia la parte productiva, hacia la iniciativa privada, no tanto a la parte social, porque hablabas de la casa de bolsa, hablabas de muchas cosas así, y me quedé analizando, reflexionando, ¿qué pasaría para aplicarla para los sociólogos? La compañera que dijo de comunicación en radio y demás, pues sí, lo están simulando, ¿no? Inclusive para las voces y para demás cosas. Entonces, qué tanto a veces me pregunto, ¿a quién servimos como profesionistas finalmente, no? Porque esa pregunta yo me la hice muy joven y entré en crisis, una crisis verdadera, ¿eh? O sea, eso de que a quién sirve el conocimiento. Por ejemplo, esta pandemia, o que le llaman pandemia, este confinamiento, nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado a ver el mundo a nivel qué pasa en los demás países, no nada más en México, ¿no? Toda la pobreza, toda la parte social, toda la parte ecológica. Toda esta parte de simulación, ¿qué tanto nos sirve para enseñar a los alumnos a hacerlos más reflexivos, con mejor criterio, con más servicio hacia la sociedad? Y Sí. esa realmente es esa parte de la reflexión. Por eso preguntaba cómo lo evalúan, qué están evaluando y qué porcentaje también lo toman de total de la evaluación, porque finalmente es un aprendizaje y sí se mueven muchas emociones. Puede haber frustración, enojo, coraje, tristeza, dolor, desánimo, o sea, muchas cosas, dependiendo cómo esté construido todo ese simulacro, ¿no? Sí, pues sí, tienes toda la razón. Ha tenido varias, yo coincido contigo que el, eh, el concepto amplio de la simulación ha estado presente desde diferentes términos, ¿no? Efectivamente, yo les comentaba hace un poco de un simulador que tiene que ver con los dilemas éticos, esta famosa decisión, ¿no? O sea, el auto va a chocar y para variar, bueno, pues tiene dos opciones, ¿no? Entonces siempre las posibilidades se van incrementando, esto de si vas para la derecha, no matas a nadie, y si te sigues derecho, matas a personas, y luego te cambian el escenario y te van complejizando la vida. Pero esos son casos, estudios en un primer momento que eran como muy estáticos. Los más vividos que tiene que ver con la psicología de los que tú hablas, también los he conocido y porque son muy utilizados en recursos humanos. Yo trabajé mucho tiempo en recursos humanos y efectivamente pues ahí hay una serie de modelos que uno sigue en función a un perfil de puestos que derivan de ciertas necesidades que establece una empresa, ¿no? Creo yo que lo que pudiera decir al respecto para distinguir la simulación mediada por tecnología educativa, que es un simulador, tiene que ver con lo no estático, es decir, con la interacción de los actores en el ambiente. Es decir, el simulador como tecnología genera un ambiente donde todos interactúan y que las decisiones o la participación de cada uno de ellos
los afecta mutuamente en ese escenario de simulación que tiene evidentemente pues un modelo que sigue, ¿no? Que puede ser un modelo económico, un modelo de competencia e incluso un modelo de producción interna o de equilibrio interno de la organización. Esto es lo que yo pudiera decir en un primer momento para distinguir esta parte de la simulación mediada por tecnología educativa o plataformas educativas llamadas simulador. Otra cosa que me gustaría señalar que tiene que ver con lo que tú refieres, es cierto que la mayoría de estos simuladores están orientados o construidos con conocimiento especializado en el ámbito administrativo, organizacional, del funcionamiento de las organizaciones productivas. Y evidentemente hay un primer momento de búsqueda de generación de conocimiento a partir de los aprendizajes de los alumnos de áreas temáticas como cuestiones de microeconomía, macroeconomía, administración financiera y demás, que está ahí, que son estos argumentos que ellos deben de tener para tomar o no tomar decisión. Pero la simulación en esta conducción pedagógica es la que permite, digamos, potenciar el desarrollo de las habilidades blandas, de las habilidades más sólidas de la formación, que es el pensamiento complejo y la reflexión. No, y eso es lo que se hace fuera, eso es lo que se hace en la negociación, eso es lo que se hace en la exposición de los alumnos y de precisar qué hicieron, por qué lo hicieron y si obtuvieron o no tuvieron los resultados que querían. ¿Cómo se puede potenciar eso? Con base en la expertise del profesor, ¿no? Que los lleve por ese camino. Efectivamente hay un conjunto de emociones que están ahí, por eso es bien importante que la conducción, yo hablaba que la simulación está más ligada, está más, digamos, depende más de la construcción pedagógica que el profesor hace del uso del simulador. Y de los intereses, no solamente temáticos concretos de una área, sino del desarrollo de habilidades a partir de las interacciones fuera del simulador, sino de estas interacciones en el aula. Son temas muy fascinantes y creo yo que ahorita nuestro debate, por ejemplo, es orientarnos a simuladores que nos acerquen a lo que tú señalas de la comprensión del ámbito de lo social, de lo humano más complejo, de una manera más dinámica, porque están estos simuladores que son como estos simuladores de pruebas psicométricas que te presentan los casos en un software y uno va contestando, pero ahí tú no estás en un escenario de inmersión. El simulador lo primero que tiene que generar es sumergirte en un escenario, asumir roles, definir estrategias e interacciones, ¿no? Yo diría que esas son las condiciones que plantean la diferencia de los anteriores a este tipo de simulador. No sé si logré atender parte de tus preguntas porque dijiste cosas muy interesantes. Pues creo que sí, en general, y me quedaba en la parte de evaluación, la parte social, y también en la recuperación de los valores, ¿no? Sobre todo hoy en los jóvenes, todos estos valores para poder tomar una decisión asertiva, con sabiduría, y no una decisión en la que lastime al otro, sino una decisión auténtica y que realmente logren tomar ese aprendizaje desde lo social, desde los valores, desde la comunidad, del servicio hacia una comunidad, ¿no? Principalmente. Tienes mucha razón porque, como lo comentaba, la mayoría de estos simuladores orientados a la administración están vinculados a, pues, modelos económicos de las organizaciones que atienden, pues, unas posturas
sí un poco de orden muy pragmático y económico, en donde lo social está como desfigurado. Una de las cosas, aquí yo me permito hacer un paréntesis, nosotros firmamos un convenio con Company Game precisamente porque una de las cosas que hicimos en uno de los instrumentos que valoramos los simuladores es de que los contextos bajo los cuales están desarrollados estos simuladores, yo les comentaba, está el Simventor, Estados Unidos, está LAFSA, que es inglés, hay otros suecos, está estos que son españoles, son contextos muy diferentes al mexicano. En el caso mexicano, nosotros tenemos microempresas con unas condiciones muy particulares, tenemos empresas familiares con unas condiciones muy particulares, tenemos una administración pública, por ejemplo, ya hay simuladores para políticas públicas, muy particulares. Entonces, parte de desarrollar este convenio es generar grupos de trabajo para definir modelos de simulación que de alguna forma vinculados con esta compañía, pues se puedan desarrollar simuladores propios para el caso mexicano, ¿no? Propios para lo que son los intereses de aprendizaje de los que tú hablas acerca de los valores, de los conflictos éticos, de estos dilemas éticos en los que nos enfrentamos y de una visión de impacto social de las decisiones de las organizaciones, ¿no? No hemos podido desarrollar grupos, estamos en esta construcción, pero esa era, digamos, la idea de avanzar, no solamente usar, integrar, sino ir avanzando a más para pues enriquecer nuestra enseñanza. Muchas gracias. Gracias. No. Muchas gracias. Bueno, antes de darle nuevamente la palabra, con mucho gusto a Ángel José, dos cosas. Preguntan en el chat, Esther, sobre el autor del libro de ¿Para qué son los profesores o para qué sirven los profesores? George Gusdorf. No te ahorita preocupes. te lo anoto aquí en el chat. Sí, exactamente, si me lo anotas o si no, luego se los pasamos. Y bueno, un poco con esto que se estaba comentando recientemente en este intercambio, hablando de protosimuladores, me acordé de aquel juego el juego es cuestión de escrúpulos, no sé si se acuerdan. Evidentemente no hay inmersión, etcétera, ¿no? Pero bueno, algunas de las cosas que plantean dilemas éticos, ¿verdad? Ángel José, adelante, ya estamos cerca de terminar. Sí, gracias. Yo muy breve y tratando de aportar justo, yo recomendaría que vean las simulaciones que han pasado en el C3 en la UNAM y que tiene que ver también con el Instituto de Santa Fe, porque justo la condición viene de teoría de juegos y claro que la condición social está ahí. Por ejemplo, está Michael Mass, Scott Page, que han trabajado esos temas, en donde, por ejemplo, está Axel Rowe, también Axel Kell, que han tomado simulaciones que tengan que ver con esta sociabilidad. Lo menciono porque yo soy sociólogo y estudié la maestría en ciencias de la complejidad. El problema es que justo tiene que ver con cómo estas nuevas tecnologías están apuntaladas en los clásicos, ¿no? Y yo creo que ese sería un tema muy interesante que se puede dar en las currículas en cada departamento, ¿no? Eso por un lado. Y otro, la idea de lo que tiene que ver con las simulaciones, por ejemplo, en el caso de administración, y ahí celebro que la doctora Esther esté en ese vínculo que se está haciendo con esa empresa, es que justo el problema es que la empresa debe de ver que las externalidades ya no lo son, ¿no? O sea, en el sentido de los daños socioecológicos, ¿no? Que eso sería muy interesante verlo justo como un elemento que está en el espacio de configuraciones donde los agentes justo interactúan y lo que pasa es un comportamiento global del sistema, ¿no? Que este tipo de cuestiones de formación y de educación, eso es lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, un pionero en estas decisiones, incluso que critican las condiciones de decisiones racionales o irracionales, es Brian Arthur, que también utilizando teoría de juegos hace este tipo de simulaciones. Y una herramienta que se ha utilizado mucho, y todo esto fue a raíz de un comentario que estaba en el chat, de que es una situación compleja y deberíamos de haber talleres de complejidad, y justo se trataría todo esto. Por ejemplo, el modelado basado en agentes, que es justo lo que viene después de una condición de simulación.
y aquí una observación. Lo que ahora le llaman simulaciones como esta, realmente son experimentaciones in silico, ¿no? Porque así como hay experimentaciones in situ, las in silico son como estas que se utilizan para una parte formativa o de educación. De hecho, por eso quieren luego distanciarse de los términos como gamer. Entonces, justo son temas por eso que son muy interesantes, porque luego la complejidad y tienen sus aportes Maturana, Morán, justo, pero las ciencias de la complejidad han desarrollado estas herramientas, justo que tienen que ver con modelado basado en agentes, incluso con situaciones de fractalidad, que van dando estas situaciones. Y ahí otra vez la doctora Esther le agradezco que me haya dado pie a mencionar esto, pero fue desde su ejemplo. Porque, por ejemplo, con su alumna, cuando ve los equilibrios, que no es nada más una función, sino que se puede simular y mover el parámetro de control, eso es lo que hace que se vea dentro de la condición de la realidad. O sea, ya no es nada más llegar y ver y tomar como una foto, sino ver esta película que se puede dar de acuerdo con estas experimentaciones in silico, ¿no? Pero bueno, son justo herramientas a las que podemos aportar desde la academia y en espacios como esto, yo por eso les agradezco mucho. Y bueno, sí estaría importante, ¿no? Que dentro de las decisiones o la toma de decisión, por ejemplo, que se puedan llamar capacidades dinámicas ordinarias o gerenciales, como las marca TIS en teoría de recursos y capacidades, se metan dentro de estos simuladores para la gran toma de decisión, porque sí, cierto, muchos lo utilizan y ahorita que se considerara los aspectos ambientales sería muy interesante, ¿no? Y bueno, agradezco mucho la oportunidad y gracias. Nada. Al contrario, gracias Ángel José. Esther, ¿quieres comentar algo a este respecto? Pues quisiera, si me permites, dar paso a quiero compartir mi pantalla para hacer un pequeño anuncio con respecto a algo que probablemente espero les haya llegado ya un correo en donde aparece esta información y que habíamos comentado en la sesión anterior, que tiene que ver con la recuperación de ausencias en las sesiones de este ciclo de webinarios. Y bueno, tiene que ver con la posibilidad, como alguna de ustedes me preguntaba por medio del chat, será necesario que se revise la grabación, será necesario que se redacte una cuartilla por sesión, digamos, ausente. Y la idea es que aportemos. La idea no es simplemente pues, llenar el espacio con cualquier cosa, sino con algo que desde su reflexión, desde su análisis, desde su enorme capacidad y generosidad para compartir, puedan hacer para justamente este colectivo de docentes que vamos a poner en su momento en el portal docente. Entonces pueden enviar las colaboraciones a los correos que ya aparecen. Es el mío, el de mi colaboradora, compañera Erendira Saavedra. Y bueno, básicamente la idea es que podamos como hacer esa reposición, pero también es posible, si ustedes así lo desean, generar un mayor número de horas de acreditación. En todo caso, es cosa de tomar contacto, de que nos pongamos de acuerdo, que escriban que así desean hacerlo, y entonces podremos pensar en los términos específicos de esa posibilidad, ¿sí? Bueno, dejo de compartir y bueno, previo quizá a que, querida Esther, pudieras, si es tu deseo, hacer algún cierre a manera de conclusión de todo esto súper rico que ha sido esta sesión. De verdad te agradecemos mucho y esperamos te hayas sentido como en casa aquí en Xochimilco. Quizá en algún momento, efectivamente, con mucho gusto sería también tu casa, como ya son varias unidades y bueno, en fin, ya todo el mundo nos paseamos por todos lados. Eso es parte de la riqueza y lo hemos comentado, ¿verdad? Desde la CODEC, la posibilidad de vincularnos de una manera distinta, de una mejor manera, de una manera mucho más fructífera con otras unidades, con otros colegas y otras colegas. Eso es parte de lo que, dentro de las muchas cosas que nos ha quitado, digamos, este tiempo con mucha adversidad, bien ya lo dijiste, también nos ha dado muchas oportunidades. Una de ellas esta, el poder reencontrarnos, el vernos como con más posibilidades e intensificar, digamos, los lazos
que nos unen y nos fortalecen como institución. Entonces, en ese sentido, agradecerte mucho, de verdad, tu presencia. Pues solamente 3 cosas. La primera, nuevamente agradezco la hospitalidad, la cortesía que tuvieron para conmigo, la amabilidad de escucharme y de conversar. Esta conversación para mí también fue muy rica, les agradezco muchísimo. La segunda es que pues voy a ampliar cuando vuelva a hacer mis retos de simulación, ampliar a las otras áreas de conocimiento como lo es la de comunicación. Comunicación es un tema también muy importante para las organizaciones y para la administración, pues con el mensaje de que todos ustedes merecen todo mi respeto, que los admiro mucho por estar en esta sesión y por continuar en, pues, enfrentar el gran desafío de seguir tratando de enseñar y de que los chicos no pierdan el entusiasmo de aprender en esta difícil tarea. Y un fuerte, fuerte abrazo a Fernando. Solamente me resta eso. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que nos favorecieron con su presencia en este tiempo, en este ciclo, en estas sesiones. Esther, no estoy seguro que lo sepas, pero bueno, también nos acompañaron Hatsiri, nos acompañó Rafaela, en fin, nos acompañó el maestro Amir aquí presente. No estoy seguro si está el maestro Luis García, pero bueno, estamos haciendo comunidad y necesitamos todavía fortalecernos mucho más en este sentido colectivo que nos pueda dar como una mayor capacidad de sobrellevar este tiempo, pero además de potenciar y crecer y aprender. Dice Freire que en la pedagogía de la autonomía, para enseñar hay que aprender primeramente y permanecer aprendiendo. Entonces, en ese sentido, una última cosa que me quiero permitir, y disculpen, quiero decir, este es uno de los espacios que se ha creado bajo el entusiasmo y el auspicio de la doctora Betty García, que ya no está con nosotros, que se jubiló, y entonces, bueno, pues simplemente sirva lo que estoy diciendo como un homenaje muy sentido para una persona realmente muy, muy querida y muy importante para nuestra institución, para nuestra unidad y pues para quienes tenemos el privilegio de contar con y hemos tenido el privilegio de colaborar con ella. Pues les agradecemos muchísimo y pues que pasen muy buena tarde, que tengan muy buen fin de semana. Sobre lo que están preguntando, simplemente decir, ya comenté, lo de las recuperaciones es también por si quieren simplemente también aumentar el número de horas acreditadas, pero sobre todo es para la gente que quiere recuperar esas sesiones perdidas. Recuerden que estas sesiones están grabadas, están en el espacio del portal docente. Le vamos a pedir a la querida doctora Esther Morales que nos comparta su presentación también para colgar junto a la grabación su presentación. Entonces, pues nada más que decir. Creo que podemos abrir micrófonos si gustan abrir su cámara y nos despedimos. Gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, un fuerte abrazo, que todos